El detective Robert Gordon rompió el molde de los dramas policiales. Su mente brillante y su lenguaje corporal errático cautivaron a la audiencia durante una década. Pero la verdadera oscuridad no estaba en los libretos, sino en el set de grabación. Mientras los espectadores admiraban su genialidad en televisión, el actor Vincent D'Onofrio colapsaba en los estudios por jornadas laborales inhumanas. Al mismo tiempo, la cadena NBC ejecutaba tijerazos financieros que terminaron por sacar de la pantalla a los personajes más queridos. El caos llegó a tal punto que la actriz Katharine Earp, quien daba vida a Alexandra Eames, tuvo que filmar bajo el acecho de un acosador real que convirtió su vida en una pesadilla. Hoy vas a descubrir las verdades que los ejecutivos intentaron sepultar bajo la alfombra. Esta es la radiografía sin filtros de una producción atrapada en su propio laberinto de éxito y toxicidad. Arrancamos. Para dar vida a Robert Gordon, Vincent D'Onofrio llevó la actuación de método al límite. No interpretaba al personaje, se convirtió en el personaje. Sin embargo, encarnar a una mente brillante atormentada por traumas familiares tiene un costo psicológico y físico devastador. El ritmo de la producción era implacable, jornadas de hasta 18 horas bajo el gélido clima de Nueva York. Así que en noviembre de 2004 el organismo del actor se apagó por completo. D'Onofrio se desplomó en pleno set de filmación y fue trasladado de urgencia a un hospital. El diagnóstico médico fue contundente: colapso severo por agotamiento físico y mental. La alarma real saltó días después cuando, tras recibir el alta, el actor volvió a perder el conocimiento en su propia residencia. Con la producción paralizada por el pánico, el creador Dick Wolf entendió que su protagonista principal corría un peligro real. La estrategia de supervivencia modificó la estructura del show para siempre. Dividieron la temporada en dos y trajeron a un veterano de la franquicia, Chris Nutt, interpretando al detective Mike Logan. A partir de ese momento, ambos actores alternaron los episodios, una maniobra inédita en la televisión que expuso la verdad. La maquinaria de Hollywood estaba destruyendo a su mayor estrella. Pero las crisis de salud no se limitaron al protagonista principal. Durante la cuarta temporada, los espectadores notaron un cambio radical en la apariencia del capitán James Dickens, interpretado por Jamie Sheridan. El personaje comenzó a utilizar un parche médico en el ojo izquierdo sin una explicación clara dentro de la trama. Detrás de este accesorio no había una decisión de vestuario, sino una emergencia médica real. Sheridan desarrolló repentinamente parálisis de Bell, una condición neurológica que debilita y paraliza temporalmente los músculos de un lado del rostro. Incapaz de parpadear o controlar sus facciones, el actor se rehusó a abandonar la filmación. Los guionistas tuvieron que alterar los libretos de inmediato para justificar el parche como parte de una supuesta lesión del personaje. Aunque Sheridan superó la parálisis, el ritmo de grabación de la serie en Nueva York terminó por fracturar su vida personal. Con su esposa e hijos residiendo en Los Ángeles, el desgaste de los viajes semanales cruzando el país se volvió insostenible. Al finalizar la quinta temporada, el actor solicitó formalmente la rescisión de su contrato, sumando otra baja crítica a una producción que exigía más de lo que sus cuerpos podían soportar. A las bajas del elenco se sumó la renuncia silenciosa de uno de los pilares más respetados del show, el actor Courtney Vance, encargado de darle vida al estricto fiscal del distrito Ron Carver. Decidió abandonar la serie de manera abrupta al término de la quinta temporada. Aunque la versión oficial apuntaba a un simple vencimiento de contrato, los pasillos de la producción manejaban una realidad distinta. Vance manifestaba una creciente frustración debido a que los libretos reducían cada vez más su tiempo en pantalla, limitando su participación a escenas genéricas de oficina en lugar del desarrollo dramático que se le prometió inicialmente. A este descontento profesional se añadió un conflicto logístico devastador. Al igual que otros miembros del reparto, Vance debía filmar de forma permanente en Nueva York, mientras que su esposa, la renombrada actriz Angela Bassett, y sus hijos recién nacidos residían en Los Ángeles. El aislamiento familiar y la falta de incentivos artísticos empujaron al actor a rechazar la renovación de su contrato. Su salida provocó que los productores eliminaran las dinámicas judiciales de la trama durante varias temporadas, alterando para siempre la estructura que había consolidado al programa. El desgaste físico no fue el único factor que desestabilizó la producción.
Las finanzas corporativas se convirtieron en el verdadero enemigo detrás de cámaras. En 2007, la cadena NBC determinó que el show era demasiado costoso para la televisión abierta y trasladó su emisión a USA Network. Este movimiento alteró por completo las condiciones laborales del elenco. Al operar con los presupuestos limitados de la televisión por cable, los ejecutivos impusieron un ultimátum drástico a las estrellas. Si deseaban conservar sus puestos, debían renunciar al aumento salarial anual del 5% que les correspondía por contrato. Básicamente se les exigió mantener el mismo nivel de exigencia por menos dinero. La tensión financiera fracturó la producción al inicio de la 9ª temporada, al no alcanzar un acuerdo económico viable. Vincent D'Onofrio y Kathryn Erbe quedaron fuera del proyecto. La crisis presupuestaria tras la mudanza a la televisión por cable cobró su víctima más trágica al inicio de la 9ª temporada. El actor Eric Bogosian, quien encarnaba al capitán Danny Ross, fue notificado repentinamente de que su contrato sería cancelado de forma definitiva. Detrás de esta decisión no hubo diferencias creativas con el actor, sino una estrategia agresiva de los ejecutivos de USA Network para abaratar costos y forzar el reinicio de la serie con Jeff Goldblum. La cadena necesitaba deshacerse de los salarios más altos de la vieja guardia. La solución de los guionistas fue drástica: escribir un episodio donde el capitán Ross muere trágicamente tras recibir varios impactos de bala durante una operación encubierta. El asesinato del personaje sirvió como excusa perfecta para justificar la salida de Vincent D'Onofrio y Kathryn Erbe en los capítulos siguientes, quienes en la ficción deciden retirarse tras perder a su jefe. Nadie estaba a salvo de los tijerazos financieros. A la par de las disputas salariales, la producción demostró una estricta rigidez ante las circunstancias personales de su elenco femenino. La actriz Julianne Nicholson, encargada de personificar a la detective Megan Wheeler, experimentó esta fría política corporativa al final de la 8ª temporada. Durante el rodaje, Nicholson notificó a los productores su segundo embarazo. Al tratarse de un drama policial donde las escenas de acción y persecución urbana eran constantes, la producción decidió camuflar su estado físico utilizando vestuarios holgados y planos de cámaras estratégicos. Sin embargo, detrás de escena, la cadena ya planeaba una reestructuración drástica. Aprovechando su posterior licencia de maternidad, los ejecutivos optaron por no renovar su contrato, notificando su despido definitivo sin permitirle grabar una escena de despedida para su personaje. Esta salida forzada coincidió con la renuncia voluntaria de su compañero de fórmula, Chris Knott, quien abandonó el show frustrado por la inestabilidad creativa de la franquicia. La desarticulación total de esta dupla policial evidenció una vez más que en el set de grabación los intereses comerciales y la renovación del elenco primaban sobre la lealtad hacia sus propios artistas. Pero en ocasiones, las dinámicas reales en las calles de Nueva York superaban la hostilidad de los libretos. Durante las filmaciones en locaciones abiertas, la actriz Kathryn Erbe se convirtió en el objeto de Charles Nagel, un individuo residente de Filadelfia que desarrolló una fijación extrema con la intérprete. Nagel rastreó los perímetros de grabación en Manhattan. En una ocasión evadió los controles de seguridad en un intento por abrazar a la actriz a la fuerza antes de completar una escena. El hostigamiento en persona mutó rápidamente hacia una campaña de acoso digital masivo a través de Internet. La situación alcanzó su punto más crítico cuando el agresor dirigió sus ataques hacia el entorno familiar de la actriz, editando de forma despectiva fotografías de la hija de 14 años de Erbe para publicarlas en redes sociales. Este hostigamiento directo a una menor obligó a la intervención de las autoridades federales. Tras el proceso penal en 2010, donde la actriz testificó bajo una fuerte tensión emocional, el tribunal de Brooklyn declaró culpable a Nagel, imponiendo una condena de 5 años de libertad condicional y multas de restitución. El caso alteró definitivamente los protocolos de seguridad en los sets urbanos, demostrando que el peligro acechaba justo detrás de las cámaras. Pero la apuesta corporativa por reestructurar el show con Jeff Goldblum resultó un fracaso silencioso. A pesar del calibre del actor, la esencia de la producción se había desvanecido junto con sus protagonistas originales. Ante una inminente cancelación y la presión digital de los fanáticos, la cadena USA Network se vio obligada a revertir su estrategia. Los ejecutivos convocaron nuevamente a Vincent D'Onofrio y a Kathryn Erbe para una 10ª temporada final.
original, de solo 8 episodios. Este regreso funcionó como un operativo de emergencia para otorgar un cierre digno a la franquicia. Sin embargo, el reencuentro en los sets de grabación se mantuvo tenso debido a las limitaciones financieras heredadas de las negociaciones previas. A pesar del ambiente agridulce, el elenco aceptó las condiciones por fidelidad a la audiencia. En 2011, el detective Robert Gordon concluyó su arco dramático en una última sesión de terapia, evidenciando que el desgaste emocional acumulado durante una década se mantendría en la memoria de los espectadores. El impacto de la serie original fue tan profundo que en 2024 la franquicia decidió revivir el formato bajo el título La Ley y el Orden Toronto, Intención Criminal. Sin embargo, las dinámicas complejas detrás de cámaras no tardaron en aparecer en esta nueva versión canadiense. Los fanáticos y las críticas señalaron de inmediato que el protagonista Eden Young emulaba de forma casi idéntica los tics y movimientos erráticos que Vincent D'Onofrio inmortalizó décadas atrás. El conflicto real de esta nueva producción estalló recientemente, en mayo 2026. Tras consolidar el show durante 3 temporadas, se anunció oficialmente que Eden Young abandonó la serie de forma abrupta debido al vencimiento de su contrato de 3 años y desacuerdos en la renovación. Para evitar la cancelación, la cadena tuvo que contratar de emergencia al actor Luke Kirby para sustituirlo de cara a la 4ª temporada. Una prueba clara de que, sin importar el país o la época, la exigencia de mantener a flote esta franquicia sigue pasando factura a sus protagonistas. La Ley y el Orden Acción Criminal demostró ser una producción donde las ambiciones corporativas y el compromiso artístico chocaron de forma constante. Detrás del éxito de cada episodio quedó registrado el desgaste físico de Vincent D'Onofrio, la vulnerabilidad de Catherine Erb bajo ese acecho real y una lista de despidos masivos provocados por los reajustes presupuestarios de la cadena de televisión. Los sets de filmación de Nueva York se apagaron, pero los secretos corporativos de su producción exponen el precio real que sus creadores pagaron para alcanzar el éxito en la pantalla. ¿Consideras que la serie debió expandirse con nuevos personajes? ¿O el regreso forzado de la dupla original fue el único cierre viable para el show? Comenta tu postura abajo y suscríbete para descubrir los expedientes ocultos de las producciones más icónicas de la televisión. Nos vemos en un próximo episodio de La Historia Detrás.